dé lectura a la iniciativa. ¿Ya no se suben? ¿Cómo se suben? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Quienes suscribimos: diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, diputada Lisbeth Ana María Márquez Álvarez y diputada Emalicet López Murillo, integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes de esta 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. El ejercicio de los derechos por parte de todos los mexicanos debe de ser igualitario y sin distingo del lugar en el que se encuentren residiendo, sea dentro del territorio de nuestro país o en el territorio de un país extranjero. Nuestra Carta Magna establece en su artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, garantizando así, desde el marco jurídico constitucional, el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de cualquier otro tipo. Con base en la doctrina, la costumbre y la legislación vigente a nivel nacional e internacional, podemos afirmar que los derechos humanos poseen características necesarias y fundamentales que les permiten constituirse como tales. Entre estas características destacan que los derechos son: inciso A, universales, porque corresponden a todas las personas sin excepción. B, interdependientes, porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. C, indivisibles, porque no se pueden fragmentar su respeto. Y D, progresivos, porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. Y el Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este último principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos. Sin ninguna duda, algunos de los grandes derechos que la humanidad ha conquistado a lo largo de los años son los derechos políticos, mismos que en la actualidad se constituyen como un elemento fundamental para el logro de los principios democráticos de las naciones, permitiendo así el pleno ejercicio de las garantías, libertades y derechos. Si bien durante muchos años nuestro país ha sido parte de los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, es importante señalar que en México no existían, desde las leyes nacionales, los argumentos, fundamentos y mecanismos suficientes para determinar que los derechos políticos deberían ser considerados en categoría de derechos humanos. Fue hasta el año 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los derechos políticos fueron elevados a rango constitucional, siendo considerados desde entonces como parte fundamental de la categoría de derechos humanos, con todos y cada uno de los principios que nacional e internacionalmente han sido establecidos. La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano es parte, establece que garantizar de forma real los derechos políticos de las y los ciudadanos es importante. El desarrollo de un sistema electoral que permita a los ciudadanos la oportunidad de, inciso A, participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. Realizar por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, tener acceso en condiciones general de igualdad en las funciones públicas de su país. Siendo el derecho al voto parte fundamental de los derechos políticos y siendo estos últimos considerados derechos humanos, podemos decir que el derecho al voto es un derecho humano que debe ser respetado, garantizado y salvaguardado por el Estado mexicano. Como ya se ha dicho, en nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos civiles, pero es la normatividad secundaria la que abunda en su regulación. La Ley General de las Instituciones y los Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014,
establece que respecto al voto lo siguiente. Artículo 7. Número 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligaciones para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. Del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que el voto es un derecho que se funda en características y principios entre los que se encuentra el de la universalidad, mismos que implica que en un principio todos los ciudadanos tienen el derecho a ejercer su voto, siempre y cuando no tengan suspendidos sus derechos políticos. Dicha universalidad trasciende cualquier restricción de género, raza, credo, ideología política, nivel de educación o riqueza. Es por lo anterior que podemos advertir que los ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos pueden ejercer su derecho al voto sin restricción alguna. Según lo establecido en nuestra Carta Magna, son mexicanos los que nazcan en el territorio de la República y los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional. Es por lo anterior que los mexicanos, con base en el citado artículo 1 de la Constitución, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales, independientemente del lugar en el que residan, sea dentro o fuera del país. Los mexicanos residentes en el exterior son los titulares de los derechos, no solo para ejercerlos en el estado en el que se encuentren residiendo, sino también dentro de los que son nacionales. Es importante recordar que según los estudios realizados en diversas instituciones de los Estados Unidos de América y por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos de primera generación residen fuera del país, principalmente en los Estados Unidos de América, lo que equivale a un 28% del total de la población de inmigrantes residentes en dicho país. Además de lo anterior, existen aproximadamente 25 millones de personas que, si bien han nacido en los Estados Unidos de América, son considerados de segunda o tercera generación, es decir, son nacidos de padre o madre mexicanos. Lo anterior suma la cantidad aproximada de 40 millones de personas que, si bien han migrado a los Estados Unidos de América, son de origen mexicano. Por su parte, se estima que son cerca de 1.7 millones de zacatecanos, las tres generaciones los que residen fuera del territorio nacional, predominantemente en los Estados Unidos de América. Si bien las personas descritas en los párrafos anteriores pueden o no tomar una doble nacionalidad, de lo que sí podemos estar seguros es que son nacionales mexicanos y en consecuencia, como ya se dijo, son titulares de los derechos otorgados por las leyes de nuestro país, incluidos entre ellos el derecho al voto. Es por lo anterior que, como lo establece el artículo 35, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país se encuentra reconocido el derecho de los ciudadanos de votar y de ser votados en elecciones populares y, en consecuencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el libro sexto titulado del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se establecen los requisitos, procedimientos, prohibiciones y atribuciones que debe realizar la autoridad electoral, los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde el lugar que se encuentren en cualquier parte del mundo. En relación con el voto de los mexicanos en el exterior, la ley de la materia establece en su artículo 329 las siguientes disposiciones. Artículo 329. Número 1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para las elecciones de los presidentes de los Estados Unidos mexicanos, senadores, así como los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Número 2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta ley y en los términos que determine el Instituto. Como es sabido, en relación con el primer apartado del artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece en su artículo 14, fracción primera, el derecho que tienen los ciudadanos zacatecanos de votar en las elecciones y consultas populares,
garantizando a los residentes en el extranjero el derecho a votar para las elecciones a la gobernadora o gobernador, lo cual, aunado a las disposiciones federales en materia electoral, constituye un mecanismo por el cual también se tiene posibilidad de elegir a las y a los legisladores federales y a la presidenta o presidente de la República. Derivado de la garantía establecida en la Constitución del Estado, este Poder Legislativo ha tenido a bien emitir las disposiciones necesarias para garantizar el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero, estableciendo dentro de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas el libro cuarto en el que se encuentran plasmados los lineamientos mínimos para el ejercicio de este derecho. En el artículo 278 de la Ley Electoral del Estado establece que, entre otras cosas, que el ejercicio del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o en su caso, por vía electrónica de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los términos que determine el Instituto, para lo cual y con base al análisis realizado en la presente exposición de motivos, es necesario garantizar el ejercicio de este derecho a través de cualquiera de los medios disponibles para realizarlo. En la práctica, una de las realidades a las que se enfrentan los mexicanos residentes en el exterior es la de tener para cumplir con todos aquellos pasos y procesos para ejercer de forma correcta y efectiva su sufragio en las elecciones correspondientes, en este caso, de quienes residimos en el territorio del país y tenemos una credencial de elector con domicilio en México. Solamente es necesario tramitar la credencial para votar y que nos presentemos en la casilla el día de la elección para poder emitir nuestro voto. En cambio, para nuestros migrantes no basta con tener una credencial para votar, es necesario cumplir algunos otros requisitos, que en ocasiones son gravosos y en consecuencia desincentivan la participación política de nuestros connacionales. Para que los mexicanos residentes en el exterior puedan ejercer su voto, es necesario cumplir con los siguientes pasos. Número 1, realizar una cita en algún consulado para poder acudir a tramitar su credencial para votar. 2, una vez que su credencial sea autorizada, esta será entregada al solicitante. 3, cuando el solicitante tenga en su poder la credencial para votar, es necesario confirmar al Instituto Nacional Electoral, INE, su recepción. Número 4, confirmada la recepción, el mexicano residente en el exterior tiene que solicitar su inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Y una vez cumplidos todos los requisitos, el INE determinará si el procedente o no el registro. Número 5. Una vez inscrito en la lista nominal respectiva, el ciudadano tendrá que decidir si ejercerá su voto a través de correo postal o, en su caso, vía electrónica. Y número 6. Cumplidos los requisitos anteriores, el ciudadano residente en el exterior finalmente podrá ejercer su voto. Es importante señalar que el Instituto Nacional Electoral tuvo a bien determinar que en caso de no haber realizado la confirmación de la recepción de la credencial para votar desde el extranjero, esta se realizará de forma automática cuando se registre la manifestación de intención para votar desde el extranjero. Lamentablemente, el haber suprimido uno de los pasos que tienen que seguir los mexicanos residentes en el extranjero para poder votar no es suficiente para garantizar una efectiva participación. Es necesario tomar algunas otras medidas que incentiven a los migrantes mexicanos a poder participar en las decisiones de nuestro país. Una de las alternativas más importantes que se pueden buscar y brindar para fomentar la participación de los mexicanos residentes en el exterior es ampliar el plazo que se otorga por parte del Instituto Nacional Electoral para inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, mismo que tiene como fecha límite el 10 de marzo del 2021. Como sabemos, el proceso electoral 2021 se renovarán 15 gobernaturas y poco más de 21,000 cargos de elección popular para nuestros connacionales. Solamente podrán participar para elegir algunos de ellos, tal como lo son 9 gobernaturas, entre las que se encuentran la de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. De igual forma podrán votar para la Diputación Migrante de la Ciudad de México y para la Diputación Migrante de Representación Proporcional de Jalisco. Lamentablemente, aún en distintos estados de la República, nuestros connacionales podrán participar. Muchos dentro de ellos se encuentran imposibilitados en este momento para poder hacerlo, entre muchas otras cosas por las limitantes que ha generado la pandemia causada por el COVID-19, misma que ha repercutido negativamente en la posibilidad de todas las personas para desarrollar una plena normalidad. Por ejemplo,
En la problemática que presenta el voto desde el extranjero, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas han proporcionado algunos datos en donde podemos observar que, por ejemplo, el día 6 de mayo del 2019 únicamente habían ingresado al centro de cómputo y resguardo documental del INE la cantidad de 36.383 trámites para obtención de la credencial para votar desde el extranjero, y para la misma fecha habían sido entregadas 30.544 credenciales para votar en el extranjero y únicamente 13.185 habían sido confirmadas o activadas para su utilización. En lo que respecta a las estadísticas para el 2021, las cifras preliminares revelan que hasta este momento el Instituto Nacional Electoral ha recibido cerca de 47.000 solicitudes de credenciales para votar por parte de los zacatecanos que residen en el extranjero, de las cuales poco más de 38.000 ya han sido entregadas y 16.109 confirmadas. Si bien el proceso de confirmación se realizará de forma automática cuando se registre la manifestación de intención para votar desde el extranjero, la realidad es que poco más de 38.000 zacatecanos que ya tienen su credencial para votar, solamente cerca de 700 han manifestado su intención inscribiéndose en la lista nominal de residentes en el extranjero, es decir, si las elecciones se realizaran el día de hoy, solo podrían participar cerca de 700 zacatecanos residentes en el extranjero. Con la finalidad de fomentar la participación de aquellos mexicanos y zacatecanos residentes en el exterior en las elecciones para este 2021, es fundamental que el Instituto Nacional Electoral amplíe de forma considerable el periodo para registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, mismo que hasta la fecha contempla su cierre el próximo 10 de marzo. Existe la posibilidad legal para que el INE pueda realizar la ampliación del periodo para el registro de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, como lo establece el artículo 133 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que la letra dice. Número 1. El instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores. 2. El instituto emitirá los lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales locales. 3. Es obligación del instituto y de los organismos públicos locales brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para realizar los trámites que les permitan formar parte del padrón electoral y de la lista de electores para las elecciones correspondientes desde el extranjero. Si el INE tiene a bien determinar la ampliación del periodo, más migrantes podrán inscribirse y en consecuencia más migrantes podrán participar ejerciendo este derecho al voto que por los que tantos años han luchado. Zacatecas y el resto de los estados de la República en los que nuestros connacionales podrán participar con su voto tienen la oportunidad histórica con la que la presente iniciativa de punto de acuerdo pretendemos estar a la altura de esta coyuntura, garantizando la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en la vida democrática de México. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 133 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenga a bien acordar la ampliación de forma considerable del periodo para que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero realice la solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero y manifieste su decisión para votar fuera del territorio nacional, lo anterior a fin de aumentar las posibilidades de participación por medio del voto de los mexicanos residentes en el exterior. Segundo, la Comisión Permanente de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen una campaña de difusión masiva mayor a la existente a efecto de promover de forma puntual el registro de los mexicanos residentes en el exterior en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Tercero, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sea solicitada que presente la iniciativa sea declarada de urgente y obvia resolución. Cuarto, publíquese en una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, Felipe de Jesús Delgado de la Torre,
Lisbeth Ana María Márquez Álvarez y Emma Lisset López Murillo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.